buenas tardes, buenos días o buenas noches. Depende del lugar donde te encuentres, ¿sí? Nosotros queremos que veamos Segunda de Pedro en adelante, porque allí nos enseña este título. Te lo recomiendo desde todo punto de vista, que debemos participar de la naturaleza divina. Debemos participar de la naturaleza divina, es obligatorio para todo buen cristiano. Si usted cree en Dios, está obligado a participar de la naturaleza divina, de esa naturaleza que Dios nos concede. Leamos el versículo 3 de Pedro y verá: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea que fuimos llamados a participar de la naturaleza divina, ¿cierto? Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipe ¿de qué? De la naturaleza divina, habiendo huido ¿de qué? De la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, a causa de los deseos que no agradan a Dios. Si es que Dios nos ayuda, nos da la fórmula para participar de la naturaleza divina, y simplemente nos dice: hay que huir de la corrupción, que esto me escucharon los políticos, que hay en el mundo a causa de ¿qué? De la concupiscencia, o sea, de los deseos que no agradan a Dios. Ustedes ya saben cuáles. Comprende todos los deseos de la carne, todo eso que no agrada a Dios, ¿vale? Comencemos con la receta que nos da Segunda de Pedro para que nosotros debemos participar de la naturaleza de Dios. Yo le diría receta, también puede ser escalones que debemos ir ascendiendo. Debemos ser conscientes de estos 9 principios, por favor, de estos 9 ingredientes para participar de la naturaleza divina. En el versículo 5 de Segunda de Pedro podemos leerlo: vosotros también poniendo toda ¿qué? Toda diligencia con Dios, a cumplir los compromisos con Él, a orar, a asistir a la reunión, promesas a cumplir sus mandamientos, ser activo en la palabra de Dios, no caer en la pereza, con metas fijas, por ejemplo, para la lectura de la Biblia. Diligencia con todo el entusiasmo en las acciones que se realizan para ser parte del pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es el primer ingrediente? ¿Ser qué? Diligentes. Cuidado, nada de pereza. Ser diligentes en las cosas de Dios. Primer ingrediente de esta receta, de este escalón. Primer escalón es que debemos ser diligentes. Si no, ¿para qué? Si vamos a ser perezosos, Dios nos admite eso. Y añadir a vuestra fe. El segundo ingrediente, ¿cuál es? La fe. Recuerden que la fe es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, el segundo ingrediente después de ser diligentes tenemos que tener ¿qué? Fe. Y a la fe, ¿qué le debemos añadir? Virtud. Virtud, tercer elemento de la receta, tercer escalón, virtud, que se refiere a la capacidad que tenemos todos los seres humanos, a esa conciencia que nos dice qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, de interpretar y de juzgar determinada acción, actitud, cualidad, si es correcta o incorrecta. Van 3, ¿quién me las dice? Diligencia, fe, virtud. ¿Sí? Entonces,
A la diligencia, bueno, con fe, con toda esa fe. Luego a la fe que le añadimos, virtud. Luego a la virtud que le añadimos, conocimiento. Apropiarnos de la lectura de la palabra de Dios. Saber aprender la palabra de Dios. Ese conocimiento, no necesitamos más sino la palabra de Dios. En la Biblia es suficiente, ahí está toda la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué le añadimos a la virtud? Conocimiento. Pues sin conocimiento, ¿cómo? Pues no debemos tirarnos las de que las sabemos todas. Ahí está la palabra de Dios. Ella nos da el conocimiento suficiente, ¿cierto? Para saber aprender la palabra de Dios. Y a ese conocimiento, ¿qué le agregamos? Después de tener esa diligencia, esa fe, esa virtud, ¿cierto? Y ese conocimiento, entonces le agregamos dominio propio. Otros lo llaman templanza. Dominio propio, capacidad de la persona de reprimir esos malos pensamientos, esos malos deseos, capacidad de reprimir esas malas acciones, ¿cierto? Control propio. Y a Dios sí que le agrada que uno se autodomine, ¿cierto? Cultiva el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a detener esa furia que nos da a veces, a contener ese. Y a ese dominio propio le agregamos paciencia. ¿Cuántos van entonces? ¿Cuántos van? Diligencia, ser diligentes en las cosas de Dios, tener la fe. Si no tenemos fe no hay nada, ¿cierto? Agregarle a la fe ¿qué? Virtud, distinguir entre lo bueno y lo malo, las buenas, malas acciones. Agregarle ¿qué? Conocimiento, debemos conocer la palabra de Dios, saber aprender. Dominio propio. Pues claro que debemos tener dominio propio, porque si no, ¿cómo? ¿Cierto? Si no nos reprimimos esos malos pensamientos, esos malos deseos, ¿sí? Y también dicen que el dominio propio es positivo y negativo. Porque positivo cuando nos proponemos ayudar a alguien. O nos abstenemos, por ejemplo, los contadores, abstenerse de firmar balances incorrectos, estados financieros incorrectos. Entonces uno se abstiene, ¿cierto? Sí, ahí está bien. Abstenerse de eso, tener ese dominio propio. Y a este dominio propio que le agregamos paciencia, ¿cierto? Esa paciencia implica que, y Dios le agrada mucho a la persona paciente, ¿cierto? Que le significa constancia, fortaleza, ¿cierto? A Dios le agrada mucho la persona que tiene esa paciencia. Entonces, ¿en dónde vamos? ¿En dónde vamos de los escalones que debemos ir subiendo? Ser diligentes, tener una gran fe, ¿cierto? Agregarle la fe virtud, distinguir entre lo bueno y lo malo, conocimiento, ¿cierto? Constantemente aprender toda la palabra de Dios, ahí está en la Biblia contenida, no es más suficiente. Dominio propio, agregarle. Dominio propio porque necesitamos reprimir esos deseos, ¿cierto? ¿Sí? Esos malos deseos, esa templanza que necesitamos tener, ese dominio propio. Y luego agregarle al dominio propio, ¿qué? Paciencia, que significa esa constancia y esa fortaleza que debemos tener una persona paciente, como es de bonito, ¿no? Lo contrario a la impaciencia, ¿sí? Demostrando que el Espíritu Santo nos ayuda a tener paciencia. Y a esa paciencia le agregamos, ¿qué? Piedad. Virtud de apego a las cosas de Dios, a las cosas santas, virtud de apego a los mandamientos. Como es lindo decir, esa persona sí que es de piadosa, ¿no? Piadosa, que está con las cosas de Dios, que realmente ella asiste a las reuniones de Dios, cumple sus mandamientos, indica benevolencia, devoción a Dios, ¿cierto? Aspectos de una vida cristiana, por favor, ¿sí? ¿Sí ven los escalones y la receta cómo se está completando? Diligencia, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, ¿sí? Constancia y fortaleza. Y a esta paciencia le digamos piedad, apego a las cosas de Dios, ¿sí? Una persona piadosa que llamamos, ¿cierto? A los aspectos cristianos. Y a la paciencia y a la piedad, ¿cierto? ¿Qué le agregamos? Afecto fraternal. Qué bonito que
en la comunidad se viera esa hermandad que necesitamos entre todos los creyentes, que todos fuéramos, ¿cierto? Y tuviéramos ese afecto, esa armonía de compartir con alegría las penas, las alegrías, ¿cierto? Compasivos y humildes, por favor, ¿cierto? Y al afecto fraternal, por último, para completar con broche de oro la receta, el amor. El amor es la esencia misma de Dios. Es la virtud más importante del cristiano, ¿cierto? Dar sin recibir nada a cambio. Por favor, dé sin recibir nada a cambio. Cuando el amor se encuentra en sintonía con la vida, es la más pura energía que puede emanar de una persona, que el amor, una persona amorosa, como dice Linda, ¿cierto? Entonces, resumamos, ¿cuáles son los escalones y los ingredientes para adquirir, para participar de la naturaleza divina? Ser diligentes en las cosas de Dios, tener profunda fe, agregarle virtud, ¿cierto? Distinguir entre bueno y malo, agregarle ¿qué? Conocimiento, ¿cierto? Estar aprendiendo la palabra de Dios, dominio propio, reprimir esos malos deseos desde todo punto de vista, ¿cierto? O sea, tener esa templanza, luego tener paciencia, ¿sí? Esa constancia y esa fortaleza que necesitamos, ser una persona piadosa, agregarle piedad, ¿cierto? Apego a todas las cosas de Dios, afecto fraternal hacia la comunidad, una hermandad que necesitamos. Y el último, ¿cuál es? El amor. Lo más lindo, el amor. Porque todos definen el amor, pero es la misma esencia de Dios, es la virtud de los cristianos, es la más importante. De manera que no se crea que la persona, no, usted puede lograr estos 9 principios. Para estas cualidades, yo le diría, cualidades, usted lo puede lograr. Y participa de la naturaleza divina. Qué lindo sería que Dios a todo momento me diera estos 9 principios, estas recetas, ¿cierto? Esta receta tan que el apóstol, ahí en segunda de Pedro, nos la enseñan. Diligente, tener fe, tener virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, apego fraternal y amor. Muchas gracias.